Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarte y poder continuar con nuestro estudio en Génesis sobre el caminar de Abraham, este hombre lleno de fe, y estamos comprobando cómo fue su proceso de crecimiento en cuanto a creerle a Dios. Y está siendo muy fascinante poder descubrir cómo era el caminar de Abraham en sus inicios y cómo nosotros podemos ir aprendiendo junto a él a caminar en fe e ir por el camino correcto. Y en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a terminar el capítulo 11 a partir del verso 10. ¿Te acuerdas que ya Dios le había indicado que debía salir de Ur de los Caldeos, que él había llegado hasta Harán y se había quedado a medio camino? Luego muere su padre y entonces llega a Canaán. Y aprendimos en la ocasión anterior de que Abraham le creyó a Dios, y en él encontramos la oportunidad de poder entender lo que es caminar por fe. Y vimos que era tres cosas: que cuando uno camina por fe, uno le cree a Dios, luego de que le creemos a Dios, le cumplimos a Dios. Esto que Él nos ha pedido es posible poder cumplirle, y le cumplimos porque le creímos. Y cuando le cumplimos, le comprobamos. Vimos que Dios se apareció, se hizo evidente en la vida de Abraham, y es la oportunidad que tenemos los creyentes de que cuando le obedecemos al Señor, el Señor se muestra en nuestra vida. Quizás no de la manera mística en que sucedió con Abraham, pero sí por medio de su palabra, por medio de nuestro juego de circunstancias, Dios se hace ver. Y luego de que Abraham creyó, luego de que le cumplió y luego que comprobó al Señor, aparece un escenario distinto. Aquí las circunstancias toman un giro, yo diría que inesperado, repentino. Y de eso habla el verso 10 cuando dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Nuevamente comprobamos, tan consistente en las Escrituras, que la vida cristiana es un caminar. Es un caminar que requiere fe. ¿Te acuerdas que vimos que, así como en el caminar físico, la vista es tan vital, es tan esencial? Asimismo, cuando caminamos en la vida cristiana, la fe es esencial. Y lo que vemos es especialmente cuando vienen crisis a nuestra vida, cuando repentinamente hay un diagnóstico de una enfermedad, cuando ese día que fuiste a laborar, repentinamente te notificaron de un despido, cuando te notificaron algo en el colegio de tus hijos, de un comportamiento que no te esperabas que iba a tener, cuando la vida cambia repentinamente, cuando las circunstancias cambian y experimentamos lo que nosotros llamaríamos crisis. Y yo creo que nosotros podemos pensar en crisis matrimonial, podemos pensar en crisis familiar, podríamos pensar en crisis emocionales, crisis económicas. Hay tantas crisis. Pero la peor crisis que puede enfrentar un creyente es la de fe. Es la de perder la capacidad de creerle a Dios, creer que Dios está en control de nuestro juego de circunstancias,
cuando la situación se pone muy adversa, cuando es una situación que aflige nuestro corazón. Pero también sabemos que cuando Dios permite esta hambre que dice que era muy grande, hablando de la magnitud de la situación que llegó hasta Abraham, hasta la experiencia personal de Abraham y de su familia, hubo una crisis, como te decía, la crisis más difícil que podemos enfrentar como creyentes, y es la crisis de fe. La de no tener la capacidad de creer, o las fuerzas para creer, que Dios puede cuidar de mí cuando decido permanecer dentro de su voluntad. Vimos que Abraham, acabamos de leer que Abraham hizo un movimiento, pero entender antes que eso, fíjate, entender de que cuando Dios permite que vengan hambres a nuestra vida, cuando enfrentamos una crisis en nuestra realidad y en nuestro caminar, Dios tiene el propósito de meternos al horno de la prueba para refinarnos, para mejorarnos y entender, mira, que si estás pasando por un momento muy difícil, Dios lo ha permitido para refinarte, para mejorarte. De esto estaba muy claro Job, allá en el capítulo 23, verso 10, cuando decía, mas Él, hablando del Señor, conoce mi camino, Él sabe cuáles son los pasos que yo doy. Dice, me probará. Él me va a someter a prueba. Pero dice, y saldré como oro. ¿Sabes que lo que está describiendo es como la tarea del orfebre? Que para trabajar el oro y para que salga con mayor pureza, lo que nosotros diríamos mayor quilataje, es necesario exponerla al fuego de la prueba para que toda la escoria salga a flote y podamos identificar lo que es oro y lo que no. Y esto que no queremos, esta escoria debe ser, esta que está flotando, debe ser extraída, quitada, y entonces la calidad de este oro y el producto final va a ser mejor. ¿Sabes que esta es la descripción del proceso de nosotros cuando enfrentamos por una crisis? Especialmente, mira hermano, si estás o hermana, si estás pasando por una situación muy difícil en este momento, créeme, Dios lo ha permitido para mejorarte y para sacar a flote algunos aspectos de nuestra vida que es necesario que sean identificados y sean extraídos. Y lo que vamos a ver es qué fue lo que salió a flote en aquella experiencia de Abraham, en aquel caminar. ¿Qué salió a flote en Abraham en un momento de crisis? Lo primero que vamos a ver en el verso 10 es que en el momento de crisis sale a flote cuál es nuestra verdadera fuente de confianza. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Esta realidad global seguramente vino a ser de aquel mundo, ¿verdad? Vino a ser una realidad nacional, que vino a ser una realidad local, que vino a ser una realidad familiar y se convirtió en una realidad personal. Tocó su realidad aquella crisis. Dice, y descendió Abraham a Egipto, y puedes leer ahí, dice, para morar allá. Sabemos que Egipto no es el lugar al que Dios le había indicado a Abraham moverse de Ur de los Caldeos. Sabemos que es Canaán. Sabemos que hay una promesa de parte de Dios y que mientras él caminaba dentro de esta tierra que Dios le había mostrado y que le había prometido de aquel hijo, de aquella nación y de aquella tierra que iba a establecer, el plan que tenía que ver con esta tierra y no tenía que ver con Egipto. Pero en medio de la crisis, Abraham sale de la voluntad de Dios para resolver esa crisis que dice la magnitud, dice cómo era, dice ¿por qué llegó a ese punto de ir a morar allá? Dice, me voy a ir de este país, yo sé que la voluntad de Dios es estar aquí, pero me voy a mover de aquí, me voy a tener que salir de la voluntad de Dios porque yo confío en que allá me va a ir mejor. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. Mira, hay crisis que conforme se van haciendo más grandes, más intensas, más difíciles, y no vemos opciones, y nos olvidamos de confiar en el Señor. A veces en la desesperación hacemos algo que no debemos. Hacemos concesiones a nuestras convicciones. Quizás ahí es donde firmas algo que no debes firmar porque es ilegal o porque es incorrecto. Ahí es cuando dices mentiras que no deberías decir. Ahí es cuando expones a tus hijos a mentir cuando no deberías hacerlo. Quizás acudes a préstamos que no deberías en la desesperación, sabiendo que la Biblia te dice algo. Tú, en medio de la crisis y la desesperación,
tomas la decisión de hacerlas a un lado por confiar en lo que el mundo te ofrece para resolver esa crisis. Eso precisamente estaba pasando con Abraham. Probablemente si estás pasando por eso, ten paciencia, no te desesperes. Y porque va a evidenciarse, va a salir a flote en medio de la crisis, si confías en el mundo o si confías en el Señor. Mira, el Salmo 25:17 revela en el salmista que dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Es que esta realidad ya no aguanto más. Tengo que resolver. Yo soy alguien que resuelve, pero si para resolverme tengo que salir de la voluntad de Dios. Alto, espera, confiemos en el Señor. Y le dice el salmista: Señor, sácame de mis congojas. Señor, esta situación se ha vuelto fuera de mis manos. Ya no puedo hacer más al respecto. Necesito que me saques de acá. Siempre en los Salmos, en el 42:5, el salmista reflexiona y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mira el autoconsejo que está haciendo en la reflexión. Más bien en la reflexión misma dice: no te desesperes, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, si cuando la situación se pone muy crítica, muy difícil, y quizás no lo estás pasando ahora, pero se ve en el horizonte cercano, o quizás vienes de una crisis que ya Dios te sacó, recordemos que Dios lo permite para que salga a flote quién o qué es tu fuente de confianza. Porque el movimiento que hizo Abraham no es solamente un movimiento geográfico, no es un descenso geográfico nada más. También habla de un descenso espiritual en él. Él como te acuerdas que había plantado su tienda y había edificado un altar al Señor, y cómo él estaba dentro de la voluntad de Dios. Pues abandona su altar, deja la tienda, deja Betel, la casa de luz, y desciende a Egipto. Y uno piensa: sí, hermano, pero es que es obvio lo que está haciendo. Para mí es lógico. Es que, mira, la situación acá está muy difícil, y ¿por qué no buscar mejores oportunidades en otros países que tienen mejores condiciones? ¿Sabes que este movimiento sí fue algo geográfico? Pero no solamente vamos a ver que fue un cambio de país, sino que hubo un detrimento espiritual en él. Hubo un descenso espiritual. Estuvo dispuesto a hacer cosas que no debió hacer y cometió fallas que no debió cometer, porque evidentemente vamos a ver que es muy evidente que sale de la voluntad de Dios y hace concesiones a sus convicciones. Un descenso espiritual del cual habla Isaías en el capítulo 30, verso 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Lo que está diciendo es: ay de aquellos que en medio de la crisis lo que hacen es buscar el mundo, el consejo del mundo, las trampas del mundo, los métodos del mundo, y lo que hacen es complicarlo más, van sumando pecado al pecado. Y vas a ver que eso precisamente es lo que sucede con Abraham en relación a Sara. Pero también en el capítulo 30, en el verso 2, dice que se apartan, dice, ¿para qué? Lo estás leyendo, dice: para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es cuando la crisis apremia, cuando se hace más intensa, cuando la desesperación llega y las congojas se suman y dices: no tengo el control de esta situación, es cuando más debes acudir a mí. Yo debo ser la fuente de tu confianza y no este mundo. Este mundo te va a decepcionar. Y eso precisamente fue lo que sucedió con Abraham. Siempre en Isaías, capítulo 31, verso 1, dice: ay de los que descienden a Egipto, qué lamentable, por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran, es decir, no ven que la fuente de su confianza, dice, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Mira, es ese momento de desesperación en el que tú dices: no, pero es que esto no me va a funcionar, pero es que yo ya me cansé de esperar,
es que la situación ya no es, tengo que acudir al crédito, tengo que hacer esto que no es correcto, tengo que decir lo otro, tengo que atender el consejo que me dan mis compañeros de trabajo. Y dice, y no consultan, dice el Señor, se les olvida ir a mi palabra. ¿Sabes? Es en los momentos de crisis donde se revela, sale a flote quién es nuestra fuente de confianza. Y fíjate, no me malentiendas. Ir al médico no está mal. Poner toda tu confianza en la capacidad del médico, creo que sí. Porque nuestra confianza debe ser puesta en el Señor. Hacer un préstamo no está del todo mal siempre y cuando tú has hecho un presupuesto y sabes que puedes pagar ese préstamo y estás consciente y te informas e investigas. No es visceral, no es impulsivo y no es para comprarte algo que ni deberías, porque tú sabes los principios bíblicos al respecto. Pero qué mal es cuando no aceptas tu realidad, no hay contentamiento del cual la Biblia te habla. Y en medio de la crisis tú dices, voy a acudir a ese crédito que sabes que está mal, porque no lo has presupuestado, porque no has hecho números, porque no es de acuerdo a tu realidad financiera. Qué mal es que aconsejes a tus hijos principios que no son de la Biblia, sino de este mundo, para resolver esa crisis emocional que tiene. Y otra vez, cuando piensas en un psicólogo, el problema no es ese. El problema es pensar que la Biblia no te puede aconsejar al respecto y necesitas de un psicólogo o necesitas de un psiquiatra. Y por supuesto hay casos en los que es necesario hacerse exámenes y ver si no hay una descompensación química que esté ocasionando alguna depresión. Pero que en medio de la crisis, cuando sale a flote lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos y cuál es nuestra verdadera fuente de confianza, mira, revisar que en la desesperación nuestra mejor opción sea acudir a Dios. En el caso de Abraham, no lo fue. No lo fue. Porque no solamente en un momento de crisis sale a flote nuestra fuente de confianza, sino que vamos a ver también, a partir del verso 11, que también sale a flote nuestras fallas de carácter. ¿Cuáles son nuestras fallas? ¿Cuál sería la peor de ellas? Mire a verso 11. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mira, lo que vamos a ver es en las fallas de carácter. ¿Cómo sale a flote las fallas de carácter? En la crisis. Ahí es cuando te enojas, cuando reaccionas, cuando eres impulsivo. Es que, mira, y todo eso es necesario para que lo logres identificar y logres corregirlo, logres limpiarlo, por supuesto. Pero en primer lugar, lo que vemos es lo que razona Abraham y mira, en lo que aprecia. Dice que era mujer hermosa. Una mujer de 65 años podría tener una hermosura entendiendo también cuál es el canon de belleza de aquel momento. Es evidente porque dice que cuando la ven los egipcios, dice que era, no solamente que era hermosa, dice que era hermosa en gran manera, o sea, era muy bonita. Lo triste es que Abraham hace valoraciones tardías. Él dice, una decisión impulsiva, descendamos a Egipto, vámonos, pero vamos a salir de la voluntad de Dios. Dios nos ha dicho que aquí, y que Abraham diga, no importa, vamos, yo confío que allá nos va a ir bien. Cuando está a punto de llegar, lo que aprecia es, mi esposa, y mi esposa es bonita. Yo creo que él lo sabía, por supuesto, pero sabes que la expresión que está usando en el hebreo original habla de una observación consciente y por medio de esa observación llega a una conclusión real en la que, expuesto y a punto de entrar a Egipto, dice, yo lo he sabido, pero ahora me doy cuenta de algo que yo siempre he sabido, y es que es bonita. Y lo que anticipa es tremendo, porque dice verso 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, ¿por qué dice esto? Yo creo que de alguna manera él estaba entendido del comportamiento egipcio, del comportamiento de los impíos. Que lo que sucedía es que cuando una mujer era muy hermosa, los hombres tenían que donar o entregar a esta mujer, fíjate qué cultura terrible, tenían que entregarla al harén de Faraón, porque si alguien no lo hacía, era reo de muerte.
Entonces, consciente de esa situación, Abraham dice, en varias cosas yo no pensé. No pensé que tú eres hermosa. No pensé que siendo hermosa, lo que nos va a pasar al nomás entrar allá es esto. Ay, no pensé que esto fuera ilegal. No, pero yo sabía que era ilegal. No, pero no pensé ya aquí a las puertas de esta situación, de lo que nos estamos exponiendo. No pensé. Y lo que va a suceder es esto. Y mira lo que anticipa y lo que antepone. Dice, verso 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¡Qué terrible! Pero ¿y cuál es la falla de carácter, hermano? Uy, yo espero que ya lo hayas visto a este punto. Egoísmo, valor utilitario a su esposa. ¡Qué razonamiento más incorrecto! ¡Qué actitud, qué mentalidad más fuera de lugar! Obvio, cuando nos salimos de la voluntad de Dios estamos vulnerables a pensar de esa manera, egoísta. Me matarán a mí y por culpa tuya. ¿Pero por qué por culpa mía? Por bella. Yo no sé cuántos dirían eso, ¿verdad? Sí, discúlpame que sea tan guapo o tan bella, pero está la situación apremiante. Y mira, no solo lo que razona, revela esta falla de carácter, sino lo que resuelve. Y lo que resuelve también ya lo viste. Miente. No, pero es una verdad a medias. ¿Sí? Cualquiera empezaría a razonar de esta manera y lo que debes darte cuenta es que razonar de esta manera refleja una falla de carácter. No, di que eres mi hermana, porque en realidad lo era. Pero era primordialmente su esposa. Ocultar la verdad es mentir. Y lo que está haciendo es mentir. Esto es lo más terrible. Por supuesto, mentir es terrible. Pero mentir anteponiendo el bienestar propio. Miente sobre un trámite, semifiador cuando hay una situación de crítica económica. Miente sobre lo que digan. Mira, si llaman, diles que no estoy. Es involucrar a otros en una trampa. Qué mal, qué falla de carácter. Qué falla de carácter es acudir a la mentira. Especialmente y casi siempre, mira, es por conveniencia. Por eso uno hace concesiones, el que miente hace concesiones a la rectitud y a los principios bíblicos. Como en Efesios 5:33, que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Mira, que en la crisis no se te olvide que debes velar por el bien de los demás, no solamente por el tuyo. Que no debes mentir, que la mujer debe respetar a su marido, porque mira, cuando hay crisis, tenemos grandes olvidos. Se nos olvida decir la verdad, se nos olvida que mentir está mal, se nos olvida respetar, se nos olvida amar, se nos olvida perdonar, se nos olvida la humildad, se nos olvida la rectitud. Que eso no te pase. Ahora, lo que razona y lo que propone, ¿verdad? También uno piensa, ¿cuál va a ser el resultado de todo ello? Mira, lo que resulta es algo que quizás algunos dirían, no, pero hermano, pero le fue bien. Mire, una mentirita, o sea, no sea exagerado, o sea, no, Abraham, o sea, el hambre era grande, hermano. Entonces, hay que entenderlo también. Mira, uno puede entenderlo, pero no puede justificarlo. Y lo mismo que aplicamos en cuanto a Abraham, que la Biblia nos está mostrando para nuestro aprendizaje, es algo que diría de mí. Lo mejor es reconocer que en medio de la crisis salen nuestras fallas de carácter. Y la falla de carácter que está pasando acá es falta de liderazgo espiritual y falta de comprensión y de amor hacia su esposa sacrificial. La está exponiendo. Mira luego el resultado. Dice en el verso 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, que no me maten. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Yo pienso que esta escena es muy incómoda y damos testimonio a aquellos que sabemos. Todas nuestras esposas, y me refiero a la esposa de cada uno en particular, es hermosa, tiene un gran valor para nosotros. ¿Qué escena más incómoda? ¿Qué escena más incómoda? Entran a Egipto, los egipcios la ven y dicen, wow, bonita. Verso 15.
También la vieron los príncipes de Faraón. ¿Y qué hicieron? La alabaron delante de él. Si crees que están alabando al Señor, no. La alabaron, te lo pongo en nuestro contexto. Le echaron piropos. Ni te hago la escena, o sea, qué incómodo, o sea, delante de él, o sea, el texto nos está enfatizando, va con su esposa, ya llevan un trato, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, y mira, el para que me vaya bien, de hecho, te informo, si él es el hermano, lo que sucedía al llevarla al harén de Faraón, es que Faraón le iba a dar dotes, y eso es lo que leemos a continuación. Dice, y la alabaron delante de él, la piropearon. Dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, lo obvio. Verso 16. E hizo bien a Abraham, o sea, Faraón a Abraham. Dice, por causa de ella, la dote de la que te hablaba. Y por eso dice, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos y esposa en honra. Esto último no. Esto último no. Mira, esto nos coloca en un punto de reflexión. Costo-beneficio. ¿Qué se ganó acá y qué se perdió? A veces nosotros pensamos que nos salimos con la nuestra y tal vez Abraham en ese momento está pensando, el plan funcionó. Pero ¿qué fue el resultado de ello? No funcionó. Y peor después de lo que sigue. Porque en medio de la crisis a veces hacemos cosas tan inaceptables, tan insensatas, tan fuera de lugar, tan contrarias a lo que Dios nos muestra cuando nos dice, no mientas. Mira, no mientas, no es necesario, desecha la mentira, deja de hacer trampa, valora a tu esposa, no la trates como un objeto, no la expongas a Faraón, ¿en serio? ¿Y mi plan? ¿Qué? ¿Y el hijo que te voy a dar a través de ella? ¿Qué? ¿Y la santidad? ¿Dónde queda? ¿El compromiso? ¿Dónde está? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, mira, es cuando más dispuestos estamos a hacer cosas tan incoherentes, tan insensatas, tan incorrectas, que exponemos a nuestro hogar a situaciones tan incómodas. ¿Qué se ganó y qué se perdió y de qué sirve que tenga? Mira, ¿de qué te sirve tener ese gran salario si descuidas a tus hijos? ¿De qué te sirve esa gran posición si descuidas a tu esposa? ¿De qué te sirve todo ese cúmulo de conocimiento si te vuelves orgulloso? ¿De qué sirve? Hay más pérdida. Yo veo acá en el texto más pérdida que ganancia. Allá está su esposa siendo tratada como objeto en el harén de Faraón. Y él lleno de cosas, pero perdiendo el propósito de Dios. Mira, por eso Proverbios 20, verso 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y te puedo asegurar que esto es lo que está a punto de comprobar Abraham. ¿Sabes que a través de estos bienes que adquiere en Egipto, que no les son quitados cuando los sacan de allá más adelante, ocasiona un problema terrible entre los pastores de Lot y los pastores de él? Porque a veces ese cúmulo de cosas, lo único que acumulamos es problemas y no vienen a ser bendición. Es que muchos asocian bendición con bienes materiales. No, sabes que a veces esa adquisición de bienes materiales es maldición. Descuidas a tus hijos, descuidas tus prioridades, descuidas tu relación con el Señor, te sales de la voluntad de Él y empiezas a caminar fuera de su voluntad y solamente sale a flote en medio de la crisis fallas de carácter que es necesario que tú y yo identifiquemos y que quitemos. Mira, la crisis saca a flote las fallas de carácter más graves. ¿Sabes que el egoísmo es la peor de ellas? Es terrible pensar que en esa falla del liderazgo de Abraham estuvo dispuesto a mentir, estuvo dispuesto a anteponer su bienestar antes que el de su esposa. Cuando antepones tu bienestar al de tus hijos, cuando pierdes sensibilidad a sus necesidades, cuando das valor utilitario a los otros, cuando usas estrategias del mundo como mentir, cuando te expones a un ambiente que no vas
a poder solventar. Cuando le añades pecado al pecado y entonces la cosa se va complicando. Cuando empiezas a vivir como este mundo vive. Cuando empiezas a mentir, cuando empiezas a resentir, cuando empiezas a tener rencor, cuando acumulas amargura, cuando empiezan los pleitos, cuando te ves ahí lleno de cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Es que mira, ahora vemos cuán valioso es que Dios permita estas crisis o esta crisis que estás pasando o algunas crisis en las que yo tengo. Y a veces, mira, duran horas. Es una situación en la oficina que se puso crítica y sacó a flote esas fallas de carácter que es importante que identifiques. Que es importante que revisemos quién es o qué es nuestra fuente de confianza, en quién confiamos, porque eso va a determinar si nos quedamos dentro de la voluntad de Dios o descendemos no solo en el mapa, sino en el mapa espiritual y empezamos a hacer concesiones y a comportarnos como lo harían los egipcios. Uno piensa, el comportamiento de los egipcios, yo pienso, es repudiable, por supuesto. Que traten a las mujeres como objetos, repudiable totalmente, contrario a lo que la Biblia enseña. Pero cuando revisamos el comportamiento del esposo que debió cuidarla, que debió sacrificarse por ella, que debió poner su pecho antes de esconderse detrás de ella para su propio bienestar, siendo egoísta, nos hace ver que verdaderamente el egoísmo es la falla de carácter más terrible. ¿Cuándo sale a flote eso? En los momentos de crisis. Pero si no hacemos lo último que vamos a ver en el texto, queda sin valor alguno. Queda sin valor que tú te des cuenta en el momento de crisis que tu fuente de confianza es este mundo y no hagas nada. Queda sin valor o sin utilidad que tú te des cuenta de tus fallas de carácter en los momentos de crisis y digas, yo tengo que cambiar mi temperamento, tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar mi actitud, tengo que desechar la mentira, tengo que desechar el egoísmo. Porque sabes que en la crisis también Dios va a mostrar cuál es la forma de corregirlo, corregir una fuente de confianza equivocada y también unas fallas de carácter equivocadas. Ahora, ¿qué hace Dios al respecto? Aquí lo vamos a ver en el verso 17. Dice, mas Jehová, y todo iba en curso y como que uno piensa, no, se salió con la suya, o sea, ya, está hecho. Y hasta le fue bien porque miren, el trabajo que consiguió, ahora tiene plata y ahora tiene más cosas. Dice verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Ahora, la expresión que usa para plagas bien podría tratarse de enfermedades. Encontramos una referencia en Génesis 20, lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, donde se fue cerrada la matriz y puedes también entender lo que puede ser una situación de salud en la que Faraón conecta los puntos y dice, aquí algo anda mal, algo anda mal. Y muy probablemente tuvo una revelación en aquel momento, hace 6,000 años, podríamos pensar, ¿verdad? O 4,000, hace 4,000 años. Y uno piensa, ¿qué fue? Dice, por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea, no es circunstancial, no es fortuito. Esto que está pasando es porque algo se está haciendo mal. Y dice verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, o sea, pillado, lo descubrieron. Dice, y Dios se encargó de que así fuera. Dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Mira, es que, ¿qué hace Dios? Mira, lo que hace Dios es que las fallas sean reveladas, que salga descubierto. Si tú piensas que estás haciendo, que te has salido de la voluntad de Dios y te vas a salir con la tuya, cuidado, solo es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo en la que estás. Dios va a intervenir, si eres hijo de Él, va a intervenir, te va a disciplinar y va a ser muy incómodo. Y yo creo que entre más incómodo, mejor, porque necesitamos ser incomodados. Porque debemos recordar algo que Gálatas 6:7 nos dice, y es muy conocido, pero yo creo que no tenemos un problema de memoria, sino que un problema de carácter. Porque sabemos que Dios no puede ser burlado. Y el texto en Gálatas lo que te dice es, no te engañes. O sea, en realidad pensaste que te ibas a salir con la tuya.
O sea, en realidad pensaste que ibas a hacer algo ilegal y no ibas a pagar las consecuencias. En realidad pensabas que ibas a tener a esta mujer por fuera de tu matrimonio y eso no iba a ser descubierto. En realidad pensabas que darle malos consejos a tus hijos, al crecer ellos, no iban a escoger el mal camino. ¿Acaso tú piensas que te puedes salir con la tuya? Dios dice, no, yo voy a intervenir. Yo voy a intervenir, y en las ocasiones en las que yo creo que todos los que somos hijos de Dios podemos decir qué bueno que Dios haya intervenido. Y fue doloroso, fue incómodo, me mandan a llamar. Es Faraón llamando y diciéndote, ¿y tú en qué estabas pensando? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tú siendo creyente me mentiste? O sea, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué usaste a tu esposa? ¿Por qué la sometiste a esta situación tan terrible? Mira, por eso el salmista, allá en el 19:12, en el Salmo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Y sabes, cuando Dios interviene y eres descubierto, ahí te estaba a mostrar a aquellos errores que o has ocultado o ni siquiera te habías dado cuenta, porque somos muy buenos para cuestionar a los demás y tan malos para darnos cuenta de los propios errores. Y a todo esto Abraham estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que tocaba hacer, lo conveniente, pero Dios interviene. ¿Y qué más hace Dios? Bueno, que la falla sea también reprendida. ¿Qué es esto que has hecho? Le dice, ¿y por qué has hecho esto? Y ahora yo pienso, esto es también terrible lo que sucede a continuación. Dice, verso 19, lo que dice a continuación. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana? Y aquí mira, como algunos dicen, ¿verdad? Aquí se victimiza. O sea, se hace la víctima. Dice, pobrecito Faraón, ¿por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Sabes que aquí vamos a aprender algo tremendo en lo que está pasando con Faraón. ¿Tú crees que Faraón, al saber que era su mujer, no iba a hacer nada al respecto? Según lo que entendemos de la cultura en aquel momento de los egipcios, ¿no la iba a hacer parte de su harén? Yo creo que sí. Yo creo que Faraón está siendo hipócrita. O sea, si usted me hubiera dicho de que sea su esposa, yo no me meto. O sea, yo no me meto. Si usted está casado, yo no. Pero si me hubiera dicho. Como, ¿sabes? Es este tipo de personas que cree que puede reprender a los demás sin antes revisar si está cometiendo alguna falla. Por eso es que debemos asegurarnos de dar la corrección debida, también recibirla correctamente. Porque ahí es donde entendemos que la reprensión es necesaria. Por eso en Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Y el proverbio lo que te está diciendo es, mira, Dios primero va a reprender, luego va a azotar. Y tú sabes, tú que eres papá, sabes que así funciona. Y así funcionó con uno también. Y así funciona en la Biblia. Dios reprende por medio de su palabra. Él nos dice, esto está mal. Lo que está mal, Dios va a decir, eso está mal. Esa falla de carácter, ese egoísmo, ese valor utilitario que estás dando, esa fuente de confianza a la que estás acudiendo, está mal. Y lo va a reprender. Y para eso te va a pillar, va a intervenir, y su palabra, en este caso fue Faraón. Pero tú sabes, Dios usa personas. Y mira, el caso muy extremo, yo pienso este caso es tan atípico, porque es un inconverso. Es el jefe que te dice, ¿y tú por qué falsificaste eso? ¿Tú por qué mentiste sobre este reporte? ¿Tú por qué dijiste eso? ¿Tú por qué engañaste a tu esposa o a tu esposo o a los hijos? ¿Tú por qué defraudaste a tus padres? Qué vergonzoso, mira, qué inapropiado. Y te digo lo más lamentable, si te acuerdas, el plan de Dios para Abraham era, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando se sale de la voluntad de Dios, es cualquier cosa menos de bendición. Y no está siendo de bendición. Mira, esa actitud nuestra no es de bendición al hogar. Ese temperamento nuestro, esas fallas de carácter, ese egoísmo, no es de bendición. No es de bendición. Y si tu pareja no es creyente, mira, eso no es de bendición. Hermano,
hay que hacer algo al respecto. Pero ¿qué va a pasar si no atiendo la reprensión de Dios? Proverbios 17:10 te lo acaba de decir. Luego vienen los azotes y la cosa se pone aún más complicada. Ahora, a Abraham le bastó la reprensión. Mira, ¿qué debe seguir a esto? Debemos estar muy conscientes al momento en que reprendemos a alguien. Mira, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, lo que no hizo Faraón, no sea que tú también seas tentado. Mira, Dios hace que la falla sea sorprendida, que sea revelada, también que sea reprendida. Qué bueno es ser reprendido. Ay, pero esto es muy doloroso, es muy incómodo, hermano, a mí no me gusta. A nadie le gusta, pero es necesario. Pero ¿qué busca Dios también en esta forma de corregirlo cuando estamos en medio de una situación de crisis y apremia? Es que quien falla sea restaurado, lo acabamos de leer. ¿Sabes qué hizo Faraón? Te lo pongo en contexto. El día de hoy es que sea deportado. Te me vas. No debes estar aquí. No perteneces aquí. Fuera. Mira, uno puede entender cuando hay despidos por razones económicas, políticas de la empresa, pero porque defraudaste, porque llegabas tarde, porque le gritaste al jefe, porque participaste de un chisme acerca de otro, porque ocultaste algo sobre un negocio, porque cometiste una falta, porque te metiste con una mujer casada ahí en la oficina o un hombre casado ahí. O sea, casi que diríamos despedido. Y es, ay, qué difícil esta prueba. No, eso es consecuencia. Ahora, pero entonces yo me siento tan mal, hermano, porque mire esta crisis que pasé, que estoy pasando o que podría pasar, la veo ahí enfrente, revela todo lo malo de mí, yo me siento mal. Y yo creo que Abraham, no lo dice el texto, pero seguramente la pasó muy mal, muy mal. Le devuelve a su esposa, no le quita los bienes, que más adelante ni son de bendición, hasta que Abraham madura. Pero entonces lo deporta, básicamente. No más, estás fuera de la voluntad de Dios. Yo pienso que bueno que haya sido deportado, porque nada mejor que volver a estar dentro de la voluntad de Dios, que es básicamente el cuadro que está acá. Dice al final del verso 19, he aquí tu mujer, tómala y vete. Verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, lo escoltaron, para asegurarse de que se fuera, y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, esto lo que voy a decir a continuación lo vamos a ver, por supuesto, en la siguiente oportunidad, en el capítulo 13. Pero mira cómo inicia el capítulo 13. En el verso 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Es que sabes, Dios es tan bueno que permite que seamos restaurados, que regresemos de aquel lugar del que nunca debimos salir, la voluntad de Dios. Que regresemos al punto de partida, lo mejor. Mira, si te sientes mal, hay una parte buena de eso, que te sientas mal. Y es sensibilidad ante estar fuera de la voluntad de Dios. Pero regresar al punto de partida, mira qué bueno, de eso se trata. Que vuelvas a la iglesia, que vuelvas a la palabra, que vuelvas a la oración, que vuelvas a edificar un altar, que reconozcas esas fallas de carácter, que yo te digo, cuando han llegado momentos críticos a nuestra vida, que han sacado a flote que mi fuente de confianza no era el Señor, que mi falla de carácter, la peor era el egoísmo, que la forma de corregirlo es que Dios me reprendió y me llevó al punto de regresar, valga la redundancia, al punto de partida. Eso es lo mejor. Que volvamos al punto de partida. Mira, la reprensión que vale la pena es la que conduce hacia la voluntad de Dios. Yo espero que ese sea nuestro caso. Que cuando pasamos por momentos de crisis y esto se agrava, se profundiza, que saque a flote cuál o quién es nuestra fuente de confianza,
cuáles podrían ser las fallas de carácter y una vez identificados, que tengamos muy claro la forma de corregirlo, ser reprendidos y volver a estar dentro de la voluntad de Dios.